lo que se grabó. Ahí está transmitiendo. Bueno, Vas a tener que hacerlo otra vez la última página. me dijimos pues que estábamos en lo que está escrito en Jeremías 23, 5, que dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por todas las tierras, por todo el mundo. Jesús Hamashiach. Y el versículo 15, 33, 15 de Jeremías, en esos días, en ese tiempo, levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en todas las tierras. Ahora sí, para concluir, amado, es importante comentar lo siguiente sobre el hallazgo de los manuscritos del Imán muerto en 1947. Es un orgullo, aparecieron 3 años después de haber yo nacido. El arqueólogo de la Universidad de Hebrea descubrió que datan del siglo I, la época de Mashiach. El conjunto de estos 800 documentos, creo que han encontrado otros más, mucho más. El contrario en el Corán contiene 127 textos bíblicos, incluyendo el libro de Esther, en su mayoría en hebreo y arameo. Hay un texto muy importante, importantísimo, inédito, que contiene escenas semejantes a la anunciación en el Evangelio de Lucas. El fragmento escrito en arameo décadas antes que el de Lucas, y dice, por su nombre será alabado como hijo de Elohim, y lo llamará hijo del Altísimo. Aunque no está claro quién habla, ni de quién se dirige esta palabra, esas palabras, hay quienes lo toman como una profecía temprana, hasta ahora reconocida. La expresión hijo de Elohim, considerada característica del cristianismo, aparece aquí como parte del léxico judío primitivo. No es un léxico del cristianismo, sino un léxico del judío primitivo, de la congregación de Mashiach. Esto no es de extrañar, amado. Si ya las profecías hablaban de un ungido o Mashiach que reinaría, que habría de reinar, sería su hijo y deberían honrar, y lo deberían honrar, como está escrito en Tehilim 2:6-7 y el 2:12, que dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, así me ha dicho, hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y el versículo 12, capítulo 2, Salmo dice, sométase al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sea destruido en plena actividad.
porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Él, que siendo rey amado, rey y sacerdote, está sentado a la diestra del Padre, como está escrito en el Salmo 110, 1 al 4, que dice: así dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el cielo de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retratará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amado, finalizo. Por eso pudo decir Yeshua con toda propiedad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Apocalipsis dice: y aquí vengo pronto, y el galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bien, amado, esta era la porción que les tenía para hoy. Y por este artículo fue que fui atacado, difamado, realmente. Porque la persona no me conoce y habla de si yo tenía un pasado extraño y yo ni siquiera lo conozco. Dicen: y él no me conoce. Usted me difamó a diestra y siniestra, como dice. Pero bueno, yo lo perdono porque realmente a veces estamos en una situación, no sé con qué problemas tendrá o con qué pie se paró ese día. No sé si discutió con su esposa, tuvo un problema en el trabajo, no sabemos, realmente pues. Y la pagó conmigo. Y yo doy gracias a los hermanos, algunos, incluyendo a mi hijo Esteban, salió a mi defensa, y también la hermana Luciana y otro hermano apellido González también, en fin. Pero realmente como yo dije, mi abogado es el Eterno, es mi estandarte, mi escudo, mi edad, mi justicia. Porque el que anda en justicia, él guarda. Shabbat Shalom, amado, y no quiero retirarme sin darle las gracias a los hermanos que están pacientemente, estuvieron conectados y que hayan podido suscribirse y darle a la campanita también. Y no quiero retirarme por sin la bendición arónica, como es costumbre, que esta bendición trascienda el tiempo y el espacio y llega a cada uno de todos ustedes. Cada vez te bendiga y te guarde.
Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Shabbat Shalom, amado.